Esto que están a punto de escuchar no es una historia cualquiera. Es de esas que te quedan pegadas en el pecho varios días después de terminarlas. Me llamo Valentina Reyes, tengo 33 años, y hace exactamente 4 meses, un juez federal estaba parado al final de la mesa del comedor de mi mamá, con una copa de vino en la mano, dando un brindis que se suponía era para celebrar el compromiso de mi hermano, pero que de alguna manera se había convertido en mi interrogatorio personal. Se había detenido justo frente a mi silla. Cada conversación en el cuarto se había apagado de golpe, como cuando alguien corta la música en una fiesta. Y él me miraba. Nada más me miraba. Con esa calma de hombre que ha pasado décadas escuchando mentiras en una sala de tribunal, y ya sabe cuando alguien está a punto de decir una. Antes de que te cuente lo que pasó después, necesito que entiendas algo. Necesito que entiendas cómo llegué a estar sentada en esa esquina de la mesa, con instrucciones de fingir que soy alguien que no soy, frente al único hombre en ese cuarto que ya sabía exactamente quién era yo. Todo empieza mucho antes. Empieza cuando yo tenía 7 años y vivíamos en una casa de colonia residencial en Guadalajara, con ese pasillo largo que olía a pino y a ropa limpia. En la sala había un librero que mi papá había construido con sus manos. En el estante del centro mi mamá había puesto fotos enmarcadas. 6 fotos. 5 de mi hermano Rodrigo en distintas épocas, en distintos uniformes. Rodrigo con la camiseta del equipo de fútbol. Rodrigo en su primera comunión. Rodrigo soplando velitas con crema de pastel en la nariz. Y una foto mía. Una foto de la escuela donde salía con los dientes de adelante demasiado grandes para mi cara, arrinconada detrás de una maceta de plástico y un adorno de talavera. Para verme tenías que agacharte y ladear la cabeza. Un día arrastré una silla, me subí, saqué mi foto de atrás de la maceta y la puse en el centro. Entre 2 fotos de Rodrigo. Bajé, me senté en el sillón y esperé. Al día siguiente, cuando regresé de la escuela, la silla estaba otra vez en su lugar y mi foto estaba otra vez detrás de la maceta. Eso fue la primera vez que hice lo que yo después llamé la prueba del estante. Después de eso dejé de mover la foto. Empecé a moverme yo. Si Rodrigo metía un gol en el partido, yo sacaba 10 en el examen. Si él ganaba un trofeo de fútbol, yo ganaba el concurso de oratoria. Fui la mejor de mi clase en la primaria, en la secundaria, en la prepa. Mi mamá fue a todos los partidos de Rodrigo. A mi graduación de prepa llegó tarde porque él tenía entrenamiento y alguien tenía que llevarlo. Me llamó esa noche para decirme que casi lo habían metido a jugar. Como si eso fuera el titular del día. Me fui a estudiar periodismo a la Ciudad de México con una beca completa. Me despedí de mi papá en la puerta, y él me abrazó con esa rigidez de hombre que no sabe muy bien cómo dar cariño, pero lo intenta. Mi mamá me dijo, mientras metía la última bolsa al coche, que no fuera a creer que por vivir en la capital ya era más que nadie. Esas palabras me acompañaron en las 5 horas de carretera, y en muchas noches después. En la universidad me enamoré del periodismo de investigación con una intensidad que me asustaba un poco. Me quedaba hasta las 2 de la mañana en la redacción del periódico estudiantil. Seguía pistas que nadie creía que importaban, hasta que importaban. Después de graduarme, conseguí trabajo en un periódico en la Ciudad de México, haciendo café y revisando las notas de otros reporteros. Hasta que un editor me dejó ir sola tras una historia sobre un conjunto habitacional en Iztapalapa, donde las familias vivían con humedad y sin agua potable. Esa historia terminó con una inspección oficial, con multas, con gente que pudo dormir tranquila por primera vez en meses. Mi editor me dijo que había hecho bien. Llamé a mi mamá esa noche. Ella cortó mi primera oración a la mitad para preguntarme si había escuchado cuántos goles había metido Rodrigo el fin de semana. Seguí intentando. Cada ascenso, cada reconocimiento, cada nota que llegaba a primera plana, pensaba, esta vez sí. Esta vez va a decir algo. En cambio, le decía a las vecinas que yo había dejado los estudios porque la capital me había hecho rara,
que tenía un trabajito de oficina para sobrevivir. Nunca especificaba cuál oficina, así podía doblar la historia en cualquier dirección que necesitara. Lo supe un día de Navidad. Estaba en la cocina sirviendo café mientras la señora de junto le preguntaba a mi mamá si yo ya había salido de esa depresión. Nunca me han diagnosticado nada. Pero mi mamá levantó los ojos con esa expresión de madre sufrida y dijo que yo era muy reservada y que en la familia preferíamos no hablar del tema. Me quedé 3 minutos frotando la misma mancha en el mármol para no salir gritando. Y aún así, seguí bajando a Guadalajara en vacaciones. Seguí llamando los domingos. Seguí mandando tarjetas de cumpleaños, con notas que mi mamá nunca mencionaba. Rodrigo. Tengo que hablar de Rodrigo. 4 años menor que yo. Sonrisa ancha, risa fácil. El tipo de hombre que cae bien a los extraños en 5 minutos. Vende autos seminuevos en una agencia sobre la carretera a Zapopan. No hay nada de malo en eso, es trabajo honesto. Pero en boca de mi mamá se convierte en otra cosa completamente distinta. Según ella, Rodrigo es director regional de ventas de un importante grupo automotriz, a punto de ser promovido a las oficinas corporativas. Les dice a las señoras de la iglesia que maneja a decenas de personas y que lo mandan a convenciones. Una vez escuché que le contó a alguien del club de lectura que Rodrigo había cerrado un contrato millonario con el gobierno del estado. Me enteré porque una de esas señoras me mandó mensaje por redes sociales para decirme lo orgullosa que debía estar de mi hermano. Rodrigo vive a 15 minutos de la casa donde crecimos. Tiene un supervisor que le hace los horarios. Me manda mensajes preguntando si conozco a alguien que necesite una camioneta en buen estado. La primera vez que escuché a mi mamá inflar su trabajo frente a mí, me reí. Pensé que era un chiste. Le dije, «Ma, eso no es lo que hace, él vende autos». Me miró como si yo hubiera dicho algo de mal gusto. Dijo que sonaba mejor así, que porque siempre tenía que ser tan negativa. Y poco a poco fui entendiendo. Para ella el problema nunca fue la verdad, el problema era cómo sonaba. Y mi vida no encajaba en ninguna versión de la historia que ella quería contar. No tengo esposo ni hijos. Vivo sola en un departamento en La Condesa, con una planta que está a punto de morir y una pila de libretas de reportera sobre la mesa. Mi trabajo como periodista de investigación implica horas largas, audiencias públicas y meterme en los asuntos que la gente con poder preferiría que nadie viera. No hay manera de presentar eso como algo que haga quedar bien a una madre de colonia residencial de Guadalajara. Así que ella presentó otra cosa. Su cuenta de redes era básicamente un altar dedicado a Rodrigo. Foto tras foto, con leyendas sobre lo trabajador que era, lo que su equipo lo necesitaba. Yo me quedé despierta una noche revisando 2 años de publicaciones, después de mandar una nota sobre irregularidades en contratos de obra pública en la ciudad. Esa semana me habían avisado que mi trabajo iba a ser nominado a un Premio Nacional de Periodismo. Mi nombre no aparecía una sola vez en la cuenta de mi mamá, ni siquiera de fondo en una foto navideña. Solo mi codo, cortado en una esquina. Una vez, en un momento de debilidad, le puse me gusta a una foto y comenté algo. Que me alegraba verlo bien. Ella borró el comentario en menos de 1 hora. Solo lo sé porque fui a revisarlo en uno de esos momentos en que uno se odia un poco y no encontré nada. Como si yo hubiera intentado entrar al cuadro y ella me hubiera empujado de regreso sin hacer ruido. El año pasado mi periódico me asignó una investigación sobre una serie de casos de uso de fuerza excesiva por parte de la policía municipal en una ciudad del estado de Jalisco. Pasé 8 meses con videos de cámaras corporales, expedientes judiciales y solicitudes de información pública. Estuve en cada jornada de un juicio civil donde la familia de un joven demandó al municipio. El juez federal del caso era el mismo hombre que iba a pararse después frente a la mesa de mi mamá.
En ese entonces para mí era solo una figura concentrada de traje al frente de la sala. Pero él me notó. Me vio tomar notas. Me vio esperando en el pasillo a abogados y a familiares. Después del fallo, él participó en un foro sobre seguridad pública. Mi editor me mandó a cubrirlo. Cuando el auditorio se fue vaciando, él me detuvo en el pasillo y me dijo, con esa calma de quien no necesita levantar la voz para que lo escuchen: Señorita Reyes, su serie de reportajes es de lo más riguroso que he leído sobre este tema. Hace falta carácter para poner ese tipo de sistema bajo la lupa. Me dio la mano y siguió caminando. Yo me quedé ahí parada con mi libreta apretada entre los dedos, con unas ganas inmensas de llamarle a mi mamá. No lo hice. La última vez que intenté contarle de un reportaje grande, ella me respondió que nadie quería escuchar esas cosas tan deprimentes, y que a propósito, Rodrigo iba a recibir coche de la empresa. Guardé ese momento en el mismo lugar silencioso donde guardaba cada logro que ella no quería ver, sin imaginar que ese juez y mi familia iban a terminar alrededor de la misma mesa. La llamada llegó un martes en la noche. En realidad era miércoles de madrugada porque cuando el teléfono se iluminó en el buró eran la 1:30. Vi el nombre de mi papá y supe, a esa hora no llaman con buenas noticias. Contesté antes de que sonara 2 veces. Papá, ¿qué pasó? ¿Están bien? Me senté tan rápido que el corazón se me adelantó. Su voz llegó bajita y cuidadosa, como leyendo algo que le habían escrito y no quería equivocarse. Valentina, el viernes hay una cena en casa. Vienen los papás de la novia de Rodrigo. Tu mamá dice que puedes venir. Puede. No queremos que vengas, no te esperamos, si no puedes. Exhalé despacio. Sí, puedo llegar después del trabajo. Y entonces escuché a mi mamá de fondo, con esa voz que corta el aire aunque esté a 3 metros de distancia. Ya le dijiste. Ya le explicaste todo. Mi papá carraspeó. Tu mamá quiere que entiendas unas cosas. El papá de la novia es juez federal. Es una noche importante para tu hermano. Queremos dar buena impresión. Ahí mi mamá tomó el teléfono directamente. Valentina, puedes venir, pero necesito que te quedes callada sobre tu trabajo, ¿entendiste? Nada de reportajes, nada de investigaciones, nada de esas cosas. Diles que trabajas en una oficina en la Ciudad de México. Una cosa sencilla. Tú ya sabes cómo eres. Miré el techo oscuro de mi cuarto. Sí sé cómo soy. Sé que desde niña me decían que hacía escenas cuando hacía algo que no se podía convertir en un elogio sobre Rodrigo. Cuando tenía 6 años bastaba con hablar demasiado tiempo de un libro que estaba leyendo. Apretaste tanto la mandíbula que te dolían los dientes. Mamá, mi trabajo no es un escándalo. Es mi carrera. Ella hizo ese sonido. Esa risa corta que no es risa. Siempre tienes que complicar todo. ¿Crees que le interesa a alguien escuchar sobre crímenes y policías? Hay gente importante en esa mesa. Ahí estaba. Claro y sin envoltura. No era que se sintiera incómoda mostrándome, ni que no supiera cómo hacerlo. Era que le daba vergüenza. Y quería que yo le ayudara a esconderme. Podría haber dicho muchas cosas. Podría haberle dicho que el juez que iba a sentarse en esa mesa me había felicitado personalmente por mis reportajes. Podría haberle dicho que tenía 33 años y no iba a mentir sobre lo que hacía para que ella pudiera presentarme como algo más cómodo. En cambio escuché mi propia voz decir, bien. Mi papá soltó un suspiro de alivio que me atravesó el pecho. Nos vemos el viernes, mija. Como si acabara de esquivar una bomba. Cuando colgué, me quedé mirando la grieta delgada en el techo de mi cuarto. La prueba del estante me había seguido hasta la Ciudad de México, y yo seguía perdiendo. El viernes salí del periódico un poco antes. Me cambié, jeans oscuros, blusa vino,
y sin pensarlo mucho agarré el saco que había usado la noche que recibí el reconocimiento de periodismo por la investigación policial. No lo había planeado, solo mi mano fue a él primero. Pero mientras me lo ponía entendí por qué. Era mi armadura. Un recordatorio callado de que sin importar qué historia contara mi mamá en esa casa, yo sabía quién era. El camino de la Ciudad de México a Guadalajara son casi 4 horas si el tráfico respeta. Normalmente lo lleno con podcasts y café de termo. Ese día manejé en silencio. Rebobiné escenas. La vecina que me dijo que qué pena que lo de la escritura no me había funcionado, cuando yo acababa de conseguir un ascenso. La tía que me apretó el brazo en una posada y me susurró que estaban rezando por mí, como si mi independencia y mi carrera fueran una enfermedad que se curaría con suficiente oración. A mitad del camino paré en una gasolinera, mientras llenaba el tanque me vi reflejada en la ventana. El saco sobre los hombros. Una cena. Nada más. Puedo tragarme a mí misma por una noche para hacerle la cosa más fácil a Rodrigo. No sabía todavía que no iba a poder. Llegué a la casa 1 hora antes que los demás. El lugar se veía exactamente igual que cuando tenía 19 años y me fui. Las mismas persianas, el mismo timbre que siempre suena raro, la misma maceta de bugambilias en la entrada que mi mamá cuida más que a sus hijos. Ella abrió antes de que tocara, cabello perfectamente fijado, labial impecable, ojos ya recorriéndome de arriba a abajo para calcular si yo encajaba en el cuento que tenía planeado. Llegaste temprano, dijo. Ni hola ni abrazo. Entra, hay que repasar algunas cosas. Me llevó por la sala como directora de escena marcando posiciones. Ella aquí, sus papás allá, Rodrigo en la cabecera. Tú siéntate al fondo. Señaló el extremo lejano de la mesa larga. Ahí había un lugar con mi nombre escrito en un papelito doblado. El rincón. El más alejado del centro. Estuve a punto de reírme, porque por supuesto, hasta en la geografía de la cena yo era el margen. Mamá, dije. Y lo intenté. ¿De verdad me vas a presentar como alguien que trabaja en una oficinita? Ella acomodó una servilleta que no necesitaba acomodarse. Valentina, no seas dramática, a nadie le interesa lo que haces. Tu hermano es el que está formando una familia, no lo compliques. En la sala mi papá estaba sentado en su sillón con el periódico local levantado a la altura de los ojos. Como si no mirando no pudiera ser reclutado en ningún conflicto. Recordé cuando tenía 8 años, y le pregunté por qué mi mamá nunca mencionaba mis trofeos de oratoria. Me dio una palmada en la rodilla sin quitar los ojos del televisor. Y me dijo que así era ella, que la dejara hablar. 30 segundos después, ella entró y comenzó otro monólogo sobre el brazo de lanzamiento de Rodrigo. El recuerdo se superpuso al presente como papel vegetal. El timbre sonó y la casa entró en modo función. La novia llegó primero. Camila. Alta, con una calidez en la cara que te hace querer relajarte, el tipo de persona que te mira y parece que de verdad quiere escucharte. Saludó a mi mamá, le dio un beso en la mejilla a Rodrigo y luego se giró hacia mí con la mano extendida. Usted debe ser Valentina. Rodrigo me ha contado mucho. Vive en la Ciudad de México, ¿verdad? ¿A qué se dedica? Por un segundo, tuve la respuesta en la punta de la lengua, la verdadera. Pero mi mamá apareció a mi lado como si hubiera estado esperando exactamente ese momento. Me rozó el brazo con las uñas lo suficiente para pellizcar, y dijo: Valentina trabaja en administración en una oficinita del centro. Nada muy interesante. A ver, muéstrame el anillo. Y se llevó a Camila hacia la cocina del brazo, la voz volviéndose miel. Camila me miró una vez sobre el hombro mientras la llevaban, con esa mirada de quien siente que la costura entre la oración de mi mamá y mi postura no cierra del todo. El segundo timbre llegó puntual. Rodrigo se puso derecho. Mi mamá alisó su blusa. Abrió la puerta con una luminosidad que guarda para los de afuera.
Entraron el juez y su esposa. Él era más alto de lo que parecía en la sala del tribunal. Cabello entrecano, mirada deliberada. Su esposa, la señora Graciela, tenía esa presencia serena de alguien que ha pasado la vida siendo presentada como la esposa de y aún así ha conservado su propio criterio. Mi mamá lanzó su oleada de saludos y halagos. Qué honor recibirlos, bienvenidos a nuestra casa, este es nuestro hijo Rodrigo. Le puso las dos manos en los hombros a mi hermano como presentando un premio. Rodrigo le dio la mano al juez con ese encanto que siempre le ha salido fácil. El juez lo midió, cortés pero neutro. Y entonces mi mamá se giró hacia mí. La voz cambió casi sin que se notara. Más ligera, más rápida. Y esta es nuestra hija Valentina. Vive en México y tiene un trabajito de oficina en el centro. Muy discreta ella. El juez tomó mi mano. Palma cálida, apretón firme. Sus ojos se posaron en mi cara y se quedaron ahí un latido de más. Reyes, dijo despacio. Valentina Reyes. Ahí estaba. Ese leve fruncimiento entre las cejas que yo le había visto en la sala del tribunal cuando un dato frente a él no concordaba con el expediente. Mi mamá nos condujo hacia la mesa cortando el momento, pero mientras él caminaba, lanzó una mirada hacia atrás, no de quien cree reconocer una cara vagamente, de quien está revisando un archivo mental. La cena empezó con mi mamá en control total. Servía vino, rellenaba la canasta de pan, narraba los supuestos logros de Rodrigo en flujo continuo. Mi papá había migrado de su sillón a su lugar en la mesa y se aplicaba al asado. Cada vez que yo intentaba abrir la boca, aunque fuera para decir algo sin importancia, ella ponía algo delante de mí para desviarme. «Qué rico quedó el arroz, mamá». «Valentina, ¿puedes traer más hielo?» «El asado está perfecto». «Valentina, ve a ver si las tortillas están calientes». «¿Alguien quiere más agua?» El juez observó todo, su esposa observó más de cerca. Camila lo notó también. Cuando ella intentó de nuevo, «¿Y tú a qué te dedicas exactamente, Valentina?» Yo comencé. «Me dedico al periodismo. Trabajo en...» Mi mamá llegó por encima de mi oración como una ola. «Hablando de trabajo, ¿ya les contamos que Rodrigo está a punto de que le den un coche de la empresa?» Mis palabras desaparecieron en el aire. El juez entornó ligeramente los ojos. La señora Graciela bajó el tenedor con un sonido suave. Algo bajo la superficie de la cena había cambiado. Yo lo sentía, como cuando el clima cambia antes de que caiga la primera gota. Entonces el juez golpeó su copa con el cuchillo, el sonido claro cortó la historia de Rodrigo a la mitad y levantó todas las cabezas. «Si me permiten», dijo. «Me gustaría decir unas palabras». Mi mamá prácticamente brilló. Para esto había trabajado toda la noche. «Por supuesto», dijo, «sería un honor». Él se puso de pie, se abrochó el saco con ese gesto de quien ha presidido salas durante décadas, y comenzó a hablar sobre familia, sobre carácter, sobre lo que significa confiar en las personas con quienes vas a unir tu vida. Le habló primero a Camila. Le dijo que siempre había tenido el don de ver a las personas con claridad y que eso era un regalo. Luego a Rodrigo. Que creía tanto en las primeras como en las segundas impresiones. Que esta cena era para que se conocieran de verdad. Rodrigo sonrió como quien acaba de pasar un examen. Mi mamá buscó la mano de mi papá bajo la mesa. Él se dejó apretar los dedos sin moverse. Luego el juez comenzó a caminar lentamente por el lado lejano de la mesa. Un hábito del tribunal, dirigirse al jurado. Hacer contacto visual con cada persona. Cuando llegó a mi rincón se detuvo, se giró hacia mí, y dejó que el silencio durara justo lo suficiente para que todos los ojos lo siguieran. «Debo decir», repitió, y esta vez dejó que el peso de las palabras se asentara, «que me sorprende encontrarla aquí». Mi mamá saltó con esa voz brillante. «Oh, Valentina es muy reservada, pero está felicísima por su hermano».
Todos estamos tan contentos. Él no la miró. Sus ojos seguían en mí. Con la curiosidad precisa de alguien que ya tiene el contorno y solo me está dando la oportunidad de llenar los espacios. ¿Qué relación tiene usted con esta familia, exactamente? El corazón me golpeó las costillas. Por un segundo nada más, consideré hacer lo que mi mamá había pedido. Sonreír, decir lo de la oficina, dejar que el momento pasara. Pero escuché su voz en ese pasillo del foro de seguridad: señorita Reyes, su trabajo. Vi la pila de reportajes con mi firma sobre el escritorio de mi editor. Pensé en todos los meses que no había dormido bien investigando esas muertes, esas familias, ese sistema. Pensé en que mi nombre no había aparecido una sola vez en la cuenta de mi mamá. Soy su hija, dije. Y la hermana mayor de Rodrigo. Trabajo como periodista de investigación en un diario de la Ciudad de México. El silencio que vino después tenía una textura distinta, denso, cargado. La silla de mi mamá crujió. Bueno, ella tiene un pasatiempos con lo de escribir, pero en realidad es trabajo de oficina, muy sencillo. El juez finalmente se giró hacia ella. La expresión en su cara era vacía de una manera que lo dice todo. Señora, dijo, su serie de reportajes sobre el uso de fuerza policial, continuó dirigiéndose a mí, fue citada en 3 escritos presentados ante mi juzgado. Es de lo más riguroso que he leído en años. La cara de mi mamá se resquebrajó como hielo delgado. La señora Graciela inhaló. Corto y filoso. Camila miró al juez y luego a mí, con los ojos abiertos. Su esposo nos dijo que su hija tenía un trabajo de oficina. Dijo la señora Graciela, despacio, fría. Nada de reportajes en primera plana. Mi mamá tanteó su servilleta. No quería armar un escándalo. Es que Valentina no le gusta que la señalen. Quería protegerla. Camila se giró completamente hacia Rodrigo. ¿Es verdad?, preguntó en voz baja. ¿Por qué no me dijiste que tu hermana era esa Valentina Reyes? En la facultad leímos sus reportajes. Estudiamos su metodología. Rodrigo tragó saliva, la cara le ardía. Mamá no quería dramas, murmuró. Y sonó pequeño. El juez lo miró. Los dramas vienen cuando la gente miente y luego tiene que vivir con las consecuencias, muchacho. Esto es solo la verdad. Luego movió la vista por la mesa. Y ya que estamos aclarando títulos, ¿cuál es exactamente su puesto en la agencia, Rodrigo? Rodrigo parpadeó. Mi mamá arremetió. Es como un gerente, prácticamente director. Todos dependen de él, dijo con esa insistencia de quien cree que si empuja lo suficiente la realidad cede. Rodrigo miraba su plato. Dile, dijo Camila en voz baja. Diles el puesto que viene en tu recibo de nómina. Mi mamá siseó su nombre. Rodrigo, no seas ingrato. El juez levantó una palma. Ese gesto sutil que detiene audiencias enteras. Déjelo responder. Rodrigo exhaló, como soltando algo que había cargado demasiado tiempo. Soy asesor de venta senior, no tengo gente a mi cargo. Lo único que dirijo es donde firma el cliente. La sala se hundió en un silencio más espeso que el anterior. Camila empujó su silla hacia atrás despacio. Dobló la servilleta con cuidado deliberado. Necesito un momento afuera. Rodrigo extendió la mano. Camila, espera. Esto no es nada. Mi mamá nada más le gusta que las cosas suenen bien. Ella retiró la mano. Le gusta que suenen bien, repitió, o le gusta reescribir la realidad, porque son cosas distintas. Y si tú te quedaste callado mientras ella borraba a tu hermana y le mintió a mis papás sobre los dos, necesito entender qué dice eso de ti. Mi mamá rompió a llorar. Lo hice por ustedes. Quería que vieran a nuestra familia en su mejor momento. ¿Quién querría casarse en una familia donde la hija revuelve problemas y el hijo vende autos usados?
Camila hizo un sonido que era entre risa y llanto. Creía que un juez federal y una médica no podían manejar la idea de que su hija le pide cuentas al sistema y su hijo tiene trabajo honesto. El juez metió la mano al saco, sacó una tarjeta, caminó hasta mi rincón de la mesa y la puso junto a mi plato. Si alguna vez necesita una carta de recomendación para un foro o una beca, señorita Reyes, tiene mi contacto. En ese momento, el hombre que mi mamá había desesperado tanto por impresionar no estaba mirando a su hijo dorado. No estaba mirando el centro de mesa que ella había arreglado 3 veces. Estaba mirando el rincón donde ella había puesto a la hija que intentó convencer al mundo de que no contaba. Camila se acomodó. Se limpió los ojos y miró a Rodrigo. No puedo casarme en esto así como está. Necesito que algo cambie de verdad. Luego metió la mano bajo el cuello y desabrochó el anillo. Lo colocó sobre el mantel con cuidado, sin dramatismo, como si supiera exactamente lo que estaba haciendo. Mi mamá gimió. No puedes hacer esto. No puedes arruinar su vida porque su hermana quería su momento de gloria. Yo me levanté despacio. Puse la servilleta junto al plato con calma. No quería un momento de gloria. Quería un lugar en la mesa de mi propia familia donde no tuviera que mentir sobre quién soy. Luego me giré hacia mi mamá. La quiero. Pero esta es la última noche que me hago pequeña para que usted se sienta grande. Si quiere que yo esté en su vida, tendrá que ser como soy, no como la versión apagada que le resulta más cómoda. Ella se contrajo como si las palabras le hubieran pegado físicamente. Mi papá agachó la cabeza. El juez sostuvo la puerta para su esposa y para Camila. Yo agarré mi saco del respaldo de la silla y salí sin esperar a que nadie me llamara. El camino de vuelta a la Ciudad de México esa noche fue el silencio más raro de mi vida. No ese silencio adormecido de cuando uno maneja de regreso después de haber sonreído por horas y se va con dolor de cabeza. Este era el silencio después de que derrumban un edificio que llevaba demasiado tiempo condenado. El aire se siente más limpio sin el peso. Me temblaron las manos una vez, cuando entré al periférico. No puse música. Reviví cada segundo. La cara de Camila cuando entendió quién era yo. La voz del juez, inamovible sin necesidad de subir el tono. Mi papá diciendo por primera vez algo que no era su nombre en una lista de presentes. Llegué a mi departamento cerca de la medianoche. Dejé la bolsa. Puse el teléfono boca abajo sobre la mesa de la cocina. Lo dejé así hasta la mañana siguiente, con café en mano, antes de darle la vuelta. 12 mensajes. Mi mamá, en ráfaga desde la noche anterior. Arruinaste el futuro de tu hermano. Camila se fue con sus papás. El juez nunca nos va a ver bien. Espero que esa carrera que tanto te gusta te acompañe cuando estés sola. Rodrigo, más disperso. ¿Por qué no podías decir que trabajabas en una oficina? Era una cena, nada más una cena. Mamá lleva horas llorando. Siempre tienes que hacer que todo gire alrededor de ti. Mi papá había mandado uno a las 6 de la mañana. Solo esto. Perdóname, Val. Y un número desconocido. Código de área de Guadalajara. Valentina, soy Camila. Lamento mucho lo de anoche. No tenía idea de lo que sus papás les habían dicho a los míos sobre usted. Si le parece, me gustaría tomar un café cuando regrese a la ciudad. Quiero escucharla sin que nadie edite lo que dice. Ese mensaje lo miré el más largo. Nos vimos 2 semanas después, en una cafetería cerca de mi redacción. Llegó en jeans y el cabello recogido de cualquier manera, más como una estudiante de posgrado que como la mujer compuesta de la cena. Gracias por venir, me dijo con las manos alrededor de la taza. Su mamá le dijo a mis papás que usted era inestable, ¿lo sabía? Insinuó que tenía problemas y que era mejor no tocar el tema a su alrededor. Mi papá esperaba a alguien frágil o difícil. En cambio, vio a la periodista cuyos reportajes ha estado citando con sus auxiliares.
Dejé que las palabras cayeran. Rodrigo admitió después que sabía. No los detalles, pero el fondo. Y lo dejó pasar porque así era mi mamá. Esa frase, le dije, es como el mal comportamiento se pega a las familias generación tras generación. Así es mi mamá. Es el encogimiento de hombros más peligroso del mundo. Camila asintió, los ojos brillantes. No digo que Rodrigo sea mala persona. Pero dejó que su mamá se escudara detrás de él durante años. Y dejó que tú pagaras el costo. No puedo casarme con eso. Un mes después Rodrigo me llamó él solo. Con voz rasposa. Empecé a ir con un psicólogo, dijo. No sé lo que estoy haciendo, pero sé que no puedo seguir fingiendo que mi mamá no hace daño. Se disculpó. No en discurso ordenado, sino en fragmentos desordenados. Por haberse reído cuando ella descartaba mis logros. Por no haberle contado la verdad a Camila. Por haber estado más enojado conmigo que con las mentiras que habían detonado su futuro. Escucharlo fue una de las cosas más difíciles y más necesarias que he hecho en mucho tiempo. Mi mamá hizo lo que siempre hace al principio, se silenció. 6 semanas sin mensajes, sin llamadas de grupo familiares en Navidad, sin nada. Ese silencio desde Guadalajara no era obra mía. Y por primera vez no se sintió como un castigo, se sintió como un sistema que necesitaba reiniciarse. La primera grieta llegó como un mensaje cortísimo. Te extraño. Sin acusaciones, sin condiciones, solo eso. Esperé un día antes de responder. Te extraño también. Pero no voy a volver bajo las mismas reglas. Si quieres que esté en tu vida, llámame, tiene que ser yo, no la versión que te resulta cómoda presentar. Mientras tanto la vida siguió, cubrí otro caso importante. El juez y la señora Graciela me invitaron a cenar en su casa, lo que ellos llamaron una cena de desagravio. Camila también vino, no como novia de Rodrigo, sino como ella misma. Nos sentamos en una mesa redonda en la cocina, sin cabecera, sin tarjetas con nombres. La señora Graciela me pasó la ensalada y en algún momento dijo, «Aquí nunca tienes que pretender ser alguien que no eres, Valentina». Esa oración aterrizó más pesado que muchas sentencias judiciales. 3 meses después de la cena, mi mamá llamó un martes en la tarde mientras yo revisaba documentos en mi escritorio. Miré su nombre, contesté. Un silencio largo primero. Y luego una voz, más chica, que ninguna que le hubiera escuchado. No sé cómo hacer esto, dijo. Pero tu papá dice que tengo que empezar por la verdad. Quería que esa noche nos viéramos bien, tenía miedo de que si sabían quién eras de verdad nos vieran menos. Salió todo torcido. No interrumpí. Dejé que se quedara ahí sentada con sus palabras. Mentí sobre tu trabajo. Te pedí que te escondieras. Lo siento. No entiendo tu mundo, pero debí haberte preguntado en lugar de fingir que no importaba. No fue la disculpa perfecta. No fue ella parándose frente a nadie para confesar que me había borrado, fue solo una grieta en el muro que yo había creído que nunca se movería. Le dije que no aceptaría volver a ser minimizada, pero que si estaba dispuesta a aprender una manera distinta de ser mi mamá, yo estaba dispuesta a intentarlo. Unas semanas después, regresé a Guadalajara por primera vez desde esa noche. Sin evento, sin razón especial. Solo un sábado. Mi papá me esperó en la puerta y me abrazó con esa torpeza suya, que esta vez duró 3 segundos más de lo acostumbrado. Cuando entré a la sala, lo primero que hice fue mirar el estante, las fotos seguían siendo 6, pero mi foto de la escuela no estaba detrás de la maceta. Estaba casi en el centro, junto a una foto reciente de Rodrigo. La maceta estaba empujada a un lado, chueca. Como si mi mamá no hubiera sabido muy bien qué hacer con ella, pero hubiera decidido moverla de todas formas. Me quedé parada ahí mirando ese cambio tan pequeño,
y entendí que era lo más cercano que ella podía hacer en ese momento a pararse frente a alguien y decir, me equivoqué. Esa noche, sobre la mesa de la cocina, con frijoles de olla y tortillas recién hechas, mi mamá me preguntó cómo era el proceso de escribir una investigación. Desde que se te ocurre la idea hasta que sale en el periódico. Era una pregunta básica. Cualquier persona podría haberla hecho, para mí se sintió como una puerta que se abre. Le expliqué paso a paso. Ella escuchó, no cambió el tema, no lo convirtió en un elogio hacia Rodrigo, no trató mi trabajo como un pasatiempo pintoresco, solo escuchó. Han pasado 4 meses desde esa cena. Rodrigo y Camila están intentándolo de nuevo, despacio, con las cartas sobre la mesa. Mi papá me manda memes de vez en cuando, sin ningún contexto, y eso me hace más feliz de lo que debería. Mi mamá y yo hablamos los domingos. No todas las llamadas son fáciles. Algunas se sienten como caminar sobre terreno que todavía no terminó de asentarse. Pero el mes pasado, sin decirme nada, mi mamá compartió uno de mis reportajes en sus redes. Sin comentario, solo el enlace. Y cuando lo vi, me quedé mirando la pantalla un rato largo, pensando que así se ve una reconciliación imperfecta. No el abrazo final de película, no el discurso redondo. Solo un enlace compartido en silencio, que vale más que todo lo que no dijeron. Todavía pienso en esa noche. No con rabia, que es lo que me sorprende. Pienso en la cara del juez cuando dijo mi nombre completo, en cómo esa palabra, mi nombre, pronunciada por alguien que me conocía de verdad, fue suficiente para que todo lo demás se cayera solo. No tuve que gritar. No tuve que exigir nada. Solo dije la verdad cuando me preguntaron. Y a veces me pregunto cuántas versiones de mí misma habría seguido tragando si él no hubiera estado en esa mesa. No lo sé. Quizás muchas más.